Las- Ahora sí, ¿no? Sí, sí, licenciada, ya se ve. Ya, ya, ya. Entonces, ahora sí. Licenciada, si está hablando, no se escucha porque tiene apagado su audio, si no me equivoco. Ya, ya, se había apagado. Ahora otra vez. Cualquier ya está. Ah, ya está en compartir. ¿Se ve? Sí, Ya, gracias, gracias, gracias. Ya, les decía que hoy día vamos a tratar dos temas, dolor torácico y dificultad respiratoria. El dolor torácico, estábamos viendo sobre el dolor torácico, es una molestia o dolor que se siente desde el cuello hasta la parte superior del abdomen y es de muchas causas. Algunas pueden ser peligrosas y otras no. Hacíamos conocer de que el dolor puede referirse a cualquier órgano que está dentro de la caja torácica o a problemas musculares, a problemas de ansiedad, a problemas de abstinencia, a irritación del esófago, por ejemplo, los que ingieren lejía con gesto suicida. Y el más peligroso es el dolor de tipo cardíaco, que es potencialmente mortal, pero que generalmente no se presenta en todos los pacientes. Sobre todo en los pacientes jóvenes es más raro. En los pacientes que tienen antecedentes cardiológicos es más frecuente y puede ir a la par con los infartos de agudo del miocardio o cualquier otra patología de origen cardíaco. Entonces, estos sí son potencialmente mortales. Estamos diciendo que puede estar relacionado con cualquier órgano de la caja torácica, ¿no? Piel, tejido muscular, tejido esquelético, corazón, pulmones, esófago, pudiendo irradiarse a diferentes partes del cuerpo. Algunos se irradian hacia el cuello, hacia el lado izquierdo, otros se irradian hacia el lado derecho, otros se irradian hacia la espalda, otros se irradian hacia el epigastrio. Todos esos tienen relación y uno tiene que buscar y hacer un análisis exhaustivo de lo que le refiere el paciente para poder identificar el origen del dolor torácico. Y obviamente son de variadas intensidades, de acuerdo al tipo de paciente también que tengamos, ¿no? Acá tenemos diferentes imágenes sobre el dolor cardíaco. Por ejemplo, el primero es un paciente mayor que refiere a un dolor cardíaco y se agarra el centro del tórax, ¿no? Igual que la mano que está acá. Este es un paciente joven, por ejemplo. Puede producirse por obstrucción de arterias, cualquier vaso. Este es un dolor probablemente tipo opresivo, igual, ¿no? Todos refieren al mismo tipo de dolor, todos magnifican su dolor y hay que identificar, primero, de acuerdo a la edad, segundo, de acuerdo a los antecedentes y hacer una buena y exhaustiva historia clínica.
El dolor torácico es una de las causas más frecuentes de consulta médica en urgencia. Ese sí completamente cierto. Como les digo, pueden ser pacientes jóvenes o pueden ser pacientes de mediana edad o pueden ser pacientes con antecedentes cardiológicos que con frecuencia, así sea algo leve, ellos van a hacer la consulta y es muy frecuente en la emergencia. Para algunos ya les había informado que era potencialmente mortales, sobre todo los coronarios, ¿no? Generalmente cuando son casos de diserción de aorta bien difícil que desde el lugar donde se encuentran puedan llegar a manifestar todo esto en la emergencia. Es tan aparatosa esta disección de la aorta que generalmente los pacientes no llegan. Los tromboembolismos sí. Se debe buscar atención médica de emergencia si el dolor torácico se acompaña de sensación de presión o aplastamiento o compresión en el pecho. Si es de un momento a otro, que está relacionado con una impresión brusca, que está relacionado con enfermedades cardiovasculares, con enfermedades respiratorias, esas sí son de atención de emergencia prioridad uno. También cuando existe dificultad para respirar. Hay pacientes que terminan de decir de que les está doliendo el pecho y ya la dificultad respiratoria cada vez se hace más dificultosa para el paciente. Ese es un paciente prioridad uno que tiene que ir de frente a la unidad de trauma shock y más si es de un paciente que sobrepasa o tiene los antecedentes cardiológicos, ese paciente de todas maneras tiene que ir ahí. Sudoración fría, la diaforesis también, eso es característica de los problemas cardiovasculares. Irradiación del dolor, decíamos, hacia la espalda, hacia el cuello, hacia la mandíbula, hacia los hombros, hacia los brazos, pero identificar bien. Mareos, desmayos, náuseas y vómitos. Cualquier paciente que tenga un antecedente cardiológico y que viene acompañado por mareos, desmayos, náuseas y vómitos, ese paciente es un paciente crítico que tiene que ser visto como una prioridad uno. Entre las principales causas del dolor torácico tenemos las causas idiopáticas, o sea, a veces uno no llega a identificar el porqué, sobre todo en los pacientes jóvenes, ¿no? Músculoesqueléticos, en los cambios, por ejemplo, no sé si donde ustedes están hay cambios bruscos de temperatura. Aquí en Lima hay cambios bruscos de temperatura, eso también producen dolor musculoesquelético. Los traumatismos, la sobrecarga muscular, la costocondritis. Hay pacientes que se quejan y dicen, sí, me duele, pero ya no es de ahora, siempre ha sido así, siempre cuando, después de ducharme. Esos son pacientes ansiosos muchas veces que presentan ese tipo de patología, ¿no? El síndrome de Ties, síndrome de pinzamiento precordial, cualquiera de estos pueden ser, pero los diagnósticos específicos para estos que se están nombrando en esta lámina ya son previo estudio. Cuando el paciente viene con problemas respiratorios, tos, y uno le escucha los sibilantes, que es después de los ejercicios, que en los cambios bruscos de temperatura, que ha estado bebiendo algo helado y todas esas cosas, todo eso también puede condicionar un dolor a nivel del precordio. Problemas de neumonía, derrames pleurales, neumotórax, hay neumotórax espontáneos, sobre todo en los pacientes que tienen antecedente de tuberculosis. Neumomediastino también, pleurodinia, hiperventilación, o sea, de origen psicógeno es pacientes, por ejemplo, que han estado ingiriendo, que han terminado de usar drogas o que están post drogas o que el día anterior, esos son los pacientes que vienen con un dolor psicógeno. Vienen hiperventilando, son síndromes conversivos, o sea que cuando uno les va conversando, va cediendo, no siempre aumenta, siempre va cediendo. Él ya ve que, este paciente ya ve que uno le está conversando, le está hablando, está tratando de indagar mucho más allá de lo que tiene, entonces ya el paciente se va tranquilizando, son de origen psicógeno, ¿no? Otros pueden ser el reflujo gastroesofágico, la esofagitis, la gastritis, todo eso también puede simular un dolor torácico. Ingesta de cuerpos extraños, ya le dije, lejía, cáusticos, por ejemplo. En los pacientes que tienen colecistitis también.
pero ese dolor es más típico y específico en un dolor en el epigastrio o en el hipocondrio derecho que se irradia a la región escapular del mismo lado derecho. A veces hay una irradiación hacia la región esternal, pero no, cuando ya tiene antecedente de colecistitis, habría que indagar primero sobre la colecistitis. De origen cardiovascular, tenemos las anomalías estructurales, todo tipo de paciente que venga con un trastorno que ya lo trae identificado previamente con consultas anteriores o con taquicardias paroxísticas supraventriculares. Hay N orígenes de origen cardiovascular que pueden producir dolor. Las arritmias cardíacas, las taquiarritmias, las extrasístoles, fenómenos inflamatorios. A veces simplemente uno confunde hasta con cuadros dérmicos. En varias oportunidades nosotros en la emergencia hemos identificado cuando miramos al paciente y él va describiendo su dolor y dice, me duele acá, pero se va hacia el lado derecho, a veces se va hacia el lado izquierdo. Sigue hablando, hablando y dice, pero también se formó una zona roja y también se formó una vesícula. Cuando comienzan a decir eso y solamente es así en una faja, ya, quiero ver. Uno lo ve y es un problema dérmico, que puede ser compatible, sobre todo en las personas que van avanzando en edad, puede ser compatible con lesiones dérmicas ampulares que van con con las dermatitis desde hongos, desde lesión de piel propiamente dicha con rubor, dolor y lesiones ampulares. Todo eso uno tiene que examinar para poder ver bien al paciente. Fenómenos inflamatorios, pericarditis, vasoespasmo, mastalgia, esos dolores que les digo que van en zona de franja y tienen una lesión que aumenta de color y con lesiones ampulares hasta que no demuestre lo contrario. Y hasta que yo no lo vea es un herpes zóster, porque esos cogen una dermátoma. Y la dermátoma puede estar en todo el trayecto de la columna vertebral. Entonces, eso se identifica como el herpes zóster. Siguiente. ¿Cuál es el objetivo del dolor torácico? Para identificar un dolor torácico, ¿no? El objetivo principal es descartar una causa cardiovascular, porque eso sí definitivamente va a ser una prioridad uno, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer con el paciente? Hay que hacerle una buena anamnesis, buena identificación de la enfermedad desde un inicio. ¿Cómo es la característica del dolor? ¿Cuándo se inició? ¿Desde cuándo está enfermo? Siempre le ha dolido, no tiene ninguna, no dice, pero cuando tú le dices descúbrase, el paciente a veces no quiere ni siquiera descubrirse. Pero dígame dónde le duele, tengo que identificar dónde es el dolor, hacia dónde va. Cuando tú lo miras, ya vas, ya, de aquí va para allá. Mientras eso, el otro le va tomando las funciones vitales, que es básico. A todos los pacientes hay que tomarle, no es nada difícil tomarle una o dos veces las funciones vitales, porque pueden variar. En varias oportunidades cuando un paciente lo llevaban de triaje, donde le hacen la identificación de la prioridad al tópico, a la unidad de trauma shock, ya las funciones vitales habían variado, que solamente son, pues, ¿qué le digo? 10 pasos, 15 pasos máximo, ¿no? Esos pacientes que vienen con dolor precordial y son adultos mayores, sobre todo, hay que llevarlos en silla de ruedas desde la puerta, porque si no, se pueden caer en cualquier momento. Y ya sobre el dolor que se caiga ya es un trauma también para el paciente. Entonces hay que identificar desde el inicio hasta el fin. Generalmente son bruscos, están acompañados de palpitaciones. El paciente identifica todo, ¿no? Si no, me late mucho y va orientando al diagnóstico que uno puede llegar, ¿no? La intensidad del dolor. Ustedes le ponen un rango de 1 a 10 y dicen, ¿cuál es la intensidad del dolor? 1, 2, 3, 4. De 1 a 10, ¿cuál es el rango del dolor? A veces ellos le dicen 11, pues el dolor es grande. Y ustedes lo están viendo con aleteo nasal, ustedes lo están viendo con cianosis, cianosis en perioral, cianosis en las orejas, cianosis en los dedos. Esa es una prioridad uno. Hay que llevarlo a la unidad de trauma shock para manejo inmediato.
Duración y periodicidad. ¿Cuánto tiempo usted viene con dolor? ¿Alguna oportunidad, por ejemplo? Acá hay un hospital del hospital donde yo laboraba, había otro hospital que era de la municipalidad, será pues a unos 10 minutos. Y un taxista vino, él manejando su taxi, vino y dice, me han mandado del otro hospital. Y ahí se cayó en la puerta. Se- el señor era tan alto y tan robusto que lo cargaron como entre 10 personas, lo llevaron a la unidad de traumashock y era un infarto masivo porque ya lo habían identificado en el otro hospital que era un infarto, que era algo catastrófico en su electro, y el señor se vino manejando. Y el señor en realidad llegó a morir a la unidad de trauma shock porque fue un infarto masivo. Él debió ser referido en una ambulancia como prioridad uno, mas no le debió decir, váyase a un hospital de mayor capacidad resolutiva y el señor se vino manejando. Ay, las de larga evolución tienen menor probabilidad de deberse a una base orgánica. Eso es correcto. Por eso hay que ver la duración y la periodicidad de ese dolor, ¿no? Tipos de dolor. El dolor isquémico es opresivo, sienten como si le apretaran. El músculo esquelético se define como un tipo pinchazo y el retroesternal es quemante porque proviene del tracto digestivo. Localización y radiación, un dolor localizado que no irradia es menos sugestivo de enfermedad grave. Cuando ellos dicen me duele acá, pero me duele también acá y me duele acá y no pueden identificar esa duda que ellos tienen, es menos probable que pueda ser un problema cardiovascular. Ahora, los condicionantes, puede ser el ejercicio físico. ¿Qué cosa lo ha condicionado? ¿Qué estaba haciendo usted en el momento? No, recibí una noticia que un familiar había fallecido. Eso es una de las probabilidades, ¿no? Una cosa brusca que ellos lo reciben y condicionan que puedan, sobre ya una predisposición que tienen de enfermedad cardiovascular, exista un infarto, una isquemia, una taquicardia, unas arritmias que cualquiera de estas patologías propias de cardiología se se vayan a deteriorar mucho más, ¿no? También puede ser de origen respiratorio. Muchas enfermedades de origen respiratorio se traducen como enfermedades cardiovasculares, pero no necesariamente son cardiovasculares, son de origen respiratorio. Y muchas veces cuando uno le saca un electro no logra identificar. Entonces cuando uno no logra identificar, tiene que pedirle una placa de tórax. Eso vamos a ir viéndolo poco a poco. Pero hay que preguntar de todas maneras qué es lo que está condicionando o qué es lo que ha condicionado el dolor. Relación con el dolor torácico. La relación con la postura, la respiración, el paciente con un dolor torácico de origen cardiovascular siempre tiende a agarrarse el pecho y cogerse como que algo le va a estallar allí. No sueltan la mano del pecho o están quejándose y va a la par, como les digo, con problemas respiratorios, va a la par con mucha sintomatología tiene, con la dificultad respiratoria sobre todo. Las pericarditis que se empeoran cuando el paciente se echa, se empeoran los problemas de pericarditis, por ejemplo. Pero eso no es brusco, eso es lentamente se va instalando. Un empeoramiento con la respiración profunda sugiere irritación pleural. Claro, si el paciente comienza a hiperventilar, o sea, comienza a insuflar el tórax y existe mayor dolor, eso sugiere, no descarta una irritación pleural. Cuando el paciente presenta fiebre, disnea y se orienta más a problemas neumónicos, cuando el paciente presenta síntomas de cortejo vegetativo hacia una cardiopatía, vegetativo, náuseas, vómitos, el paciente está muy intranquilo, eso sugiere una cardiopatía. Cuando hay palpitaciones, para eso uno de los exámenes de ayuda diagnóstica más precoces que se debe tomar es un electrocardiograma. El derrame pleural puede orientar a una ICC o hacia una neoplasia, desde una ICC hasta una neoplasia, pero no necesariamente porque un derrame pleural también puede ser un problema respiratorio, por ejemplo, en una tuberculosis. La exploración física.
Antes es importante corroborar las funciones vitales en dos oportunidades mínimo, a fin de evaluar el estado general del paciente. Pero si ustedes ven que es un paciente que está con mucha dificultad respiratoria, a la vez que le van tomando ya, porque eso se estila en el hospital, ¿no? Que mientras uno ya le va tomando, dice, oye, pero tiene pulso bajo, oye, pero esto, todo se va en ese momento hacia el paciente crítico. Uno le está tomando la presión, uno le pone termómetro, otro ya le está poniendo el pulsoxímetro, otro ya le está poniendo los chupones para poder tomar un electrocardiograma, otro ya está pidiendo suponiendo que sospecha de un problema cardiológico y ya está pidiendo el ecocardio. Otro ya le dice, ¿qué hacemos? Le pedimos, entonces el médico que está dirigiendo le dice, ¿qué hacemos? Tómale un electro, ve saturación, cuánto tiene, qué antecedentes tiene, llama al familiar, qué otras enfermedades ha padecido. Si el paciente no puede dar información, entonces van, llama al familiar directo. Ahora, si este ha sido encontrado en la calle, ya no tiene quien le dé información. El que lo ha visto, ese tendrá que darle información, ¿no? Pero si el paciente puede hablar y puede dar información, en buena hora. Pero si no puede dar información, se le llama al familiar directo para que éste pueda dar información y uno poder orientarse, ¿no? Mientras está viniendo el equipo de rayos portátil, mientras se le está tomando el electro, mientras se le está tomando las funciones vitales repetitivamente, mientras se va ocultando, cuando uno va y escucha un crujido, por ejemplo, en pulmón, no, este parece ser de origen pulmonar, porque el paciente está que aquí hay un crepitante, aquí hay silencio, entonces más parece de origen, pero ya los otros exámenes ya van saliendo. El electrocardiograma va saliendo de inmediatamente, entonces ahí ya puede, no, no es cardíaco, ya entonces puedes ir por otro y vas buscando así, ¿no? Vas descartando para ver cuál es el origen del dolor torácico. La auscultación pulmonar, evaluar la ventilación, evaluar las uñas que la parte más distal, si están rosadas, si están cianóticas, los labios, el aleteo nasal, las orejas. Hay bastante por evaluar allí. Entonces, es importante considerar los antecedentes en este tipo de pacientes. Como les decía, las pruebas complementarias son la radiografía de tórax. Las indicaciones de dolor muy intenso, sospecha de fractura costal, si este paciente se ha caído anteriormente o en ese momento o ha caído, por ejemplo, si ha sido en la calle y ha caído bruscamente, puede ser una lipotimia que está condicionando que un dolor costal, por una fractura costal, le está produciendo el dolor porque nunca ha tenido antes. O sea, cuenta más la persona que lo acompaña o los antecedentes que haya tenido este paciente. Eso es muy importante, sobre todo si ha tenido paciente tiene antecedentes cardiológicos para leer todos los electrocardiogramas, ¿no? Los traumatismos potencialmente graves, accidente de tráfico, caída de una altura, sospecha de ingesta de cuerpo extraño, eso también, los cáusticos producen gran dolor en el paciente. Y lo más difícil de evaluar son los pacientes que tienen origen psiquiátrico. Entonces, hay que evaluar también las estructuras óseas, el parénquima, la vascularización, sacar la ropa al paciente para evaluar todo el tórax, la parte anterior, la parte posterior, si hay alguna equimosis, si hay una lesión, si ha tenido alguna agresión, si ha chocado con algún objeto punzocortante, penetrante, todo eso hay que evaluar en tórax. Es muy, muy muy acucioso debe ser la evaluación del paciente. En el electrocardiograma, las indicaciones es el dolor muy intenso, dolor desencadenado con el ejercicio. Hay pacientes que están jugando fútbol, por ejemplo, y de un momento a otro viene y dice, estaba jugando fútbol, pero hace tiempo que no jugaba, ya había dejado un poco. Es una persona mayor. Al hospital llegan pacientes, hasta médicos que han estado jugando fútbol y de un momento a otro tienen con dolor precordial, ¿no? Y con mucha más razón personas que nunca han sido evaluadas, ¿no? Entonces han llegado y inmediatamente se le ha tomado su electrocardiograma y ahí se va buscando pues todos los cuadros que semejen una isquemia, sobre todo el segmento ST del electrocardiograma. O sea, hablar del electrocardiograma es un tema aparte.
Hay que buscar punto a punto cada una de las especificaciones del electrocardiograma. Pero el electrocardiograma es un examen mandatorio en todos los dolores torácicos, hasta en niños. En alguna oportunidad a un niño, bueno, en toda la carrera he visto a un niño de 8 años que semejaba una isquemia cardíaca, a un niño de 8 años. Parecía raro, pero era un niño que tenía un problema, que había tenido un problema al nacer. Entonces ya ese problema congénito lo arrastraba y no fue dado a conocer, ¿no? Pero cuando después tanto se quejaba el niño de dolor torácico, se le tomó un electro y se descubrió la isquemia miocardio. Tuvo que mandarse a a un instituto, porque ellos son vistos en los institutos, porque requieren de un establecimiento de mayor capacidad resolutiva. Aquí en los electrocardiogramas, lo más importante para nosotros es ver si el ritmo es sinusal primero, para ver si hay problemas de conducción, ¿no? Esto es todo un tema larguísimo a tratar. Nosotros acá estamos viendo las generalidades para que ustedes identifiquen qué prioridad es, ¿no? Porque si nos podemos hablar solo del electrocardiograma, uf, tenemos bastante. Entonces tenemos que ver si hay Q patológica, si ha tenido los antecedentes también cuentan, si tiene hipertrofia ventricular, si el sistema de conducción está bien, si ha sido operado anteriormente, si usa marcapaso, no usa marcapaso, cómo está el segmento después del QRS, es decir, un montón hay para evaluar ahí. A veces ni siquiera es identificable con el electrocardiograma y tienen que ir estos pacientes a ecocardio o a otros exámenes, hasta una cineangio que se tiene que hacer para poder identificar muchas veces la patología de fondo de este tipo de los pacientes cardiovasculares. Ver EKG es ver todo un mundo de cardiología. Otros exámenes que se les puede tomar en la emergencia para poder identificar rápidamente si es una prioridad de uno. Obviamente el electrocardiograma es mandatorio y nosotros lo primero que vamos a ver, buscar las isquemias ahí. Buscar el segmento ST, si está por encima de la línea isoeléctrica, si está por debajo de la línea isoeléctrica, buscar si la frecuencia es rítmica o no es rítmica. Cada una de esas cosas, cada una de las ondas que nosotros vemos en el electrocardiograma tienen que ser analizadas. Y estas se van a acompañar de otros exámenes de laboratorio. Por ejemplo, valorar un hemograma. ¿Cómo está el hemograma? Si el hemograma está patológico y no se evidencia mucha patología en el electrocardiograma, entonces eso va por el otro lado, que puede ser un problema respiratorio. Ya como ya se le está pidiendo ya la radiografía y todo, de tórax y todo, va haciéndose unidad clínica, ¿no? Entonces se va identificando cuál es la patología. Pero en la unidad de trauma-shock debería de identificarse si es de origen cardíaco, si es de origen pulmonar, si es de origen traumatológico, si es de origen digestivo, para hacer la endoscopías, hacer la interconsulta de endoscopía, hacer muchas cosas, muchos exámenes de ayuda diagnóstica, ¿no? Entonces, evaluar un hemograma, evaluar troponinas, enzimas cardíacas, CPK, CPK-MB, hasta mioglobina se puede evaluar y buscar la causa, la razón, ¿no? Acá se ha puesto todos los exámenes en laboratorio porque todos esos debieran de pedirse, pero si nosotros, conforme vamos evaluando al paciente, vamos viendo que ya vamos identificando que es de origen cardiológico o neumológico, no dejamos de pedir lo que debemos de pedir, pero sí vamos pidiendo las placas radiográficas y otras cosas. Entonces eso nos va a ayudar bastante. Otras pruebas de imagen que nosotros podemos pedir tienen que ser individuales. Cuando nosotros pedimos, por ejemplo, para ver derrames pericárdicos, se ve una opacidad y derrame también en ambas bases de ambos pulmones, aparte de haber, y sobre todo las ondas en el electrocardiograma resultan ser pequeñitas, no resultan ser unas ondas normales, son ondas pequeñas que se van observando, ¿no? Ese es signo y síntoma de una pericarditis, ¿no? Entonces, otras pruebas que se puede valorar en forma individualizada en la función de la situación clínica y la sospecha diagnóstica, ¿no? Estamos diciendo que dependiendo de lo que vamos sospechando, conforme vamos indagando mucho más sobre el paciente, viendo ya el electro, sacándole ya los exámenes de troponina, CPK, el hemograma, el AGA y electrolitos, y
todos esos exámenes que ahora cuentan los establecimientos 2-2, o sea, los hospitales de mediana complejidad. Entonces ahí ya, porque todo esto no se va a poder evaluar en un centro de salud, pero sí se puede identificar de acuerdo a de la intensidad del dolor para que estos pacientes puedan referidos de acuerdo al nivel de complejidad de cada establecimiento de salud. Entonces, ustedes como personal de salud deben identificar qué prioridad es, y eso es parte del triaje. Pero un dolor torácico de gran intensidad, si ustedes le preguntan de 1 a 10 cuánto les duele, les dice 10 o les dice a veces exageradamente 11, entonces ese paciente debe ser referido en una unidad, en una ambulancia, a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva, ¿no? Porque ahí no se van a poder trombolizar, ahí no se van a poder hacer esas cosas, porque esos medicamentos no existen allí, entonces deben ser referidos precozmente estos pacientes a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva. Bueno, entonces dice que se valorarán de forma individualizada y en función de la situación clínica y la sospecha diagnóstica concreta, ¿no? Entonces, todo, de todo, hasta tomografía, si es que se tiene, pero todas estas pruebas que nosotros estamos viendo acá son propias de un establecimiento de mediana complejidad. Si este va a requerir o tiene posibilidades de que se le haga otro tipo de exámenes ya que van a establecimientos de mayor complejidad, se refiere en ambulancias tipo 3. En ambulancias, ustedes saben que, me imagino que saben, ¿no? Ustedes saben que hay ambulancia tipo 1, tipo 2, tipo 3, de acuerdo a la complejidad. Ustedes saben que los establecimientos de salud también están categorizados: establecimiento de primer nivel, establecimiento de segundo nivel, establecimiento de tercer nivel e institutos. No, eso no es de ahora, eso ya es de bastante tiempo. Entonces, lo primero es identificar eso para saber dónde debo referir. De repente está más próximo al establecimiento donde yo recibo al paciente en un establecimiento nivel uno, y está más próximo que un establecimiento de tercer nivel antes que un establecimiento de segundo nivel, lo refiero al de tercer nivel, porque ya estoy identificando que el dolor es intenso y que este paciente ha tenido antecedente de cardiopatía anteriormente, ¿no? Que ha tenido ya un cuadro similar, el familiar me va a decir, o el acompañante, qué sé yo, me va a decir que ha tenido un cuadro similar y que lo han trombolizado. Entonces, este paciente más fácil y más cerca está del establecimiento de tercer nivel, lo mando al establecimiento de tercer nivel. Si más distante está el establecimiento de segundo nivel, ¿no? El dolor torácico, como ustedes ven, es agudo, el paciente se queja, muchos pacientes, como se dice criollamente, soportan el dolor cuando muchas veces ya los encuentran o son tan bruscos. Yo conocí un paciente hace muy poco que lo único que hizo es abrir los brazos, hasta ahí no me llegó. Abrió los brazos, era hipertenso. Y y preguntó, el cónyuge que estaba al lado, le preguntó: ¿por qué golpeas así? Duerme bien. Y cuando dijo duerme bien y fue a despertarlo, no despertó. En realidad era lo último que había hecho. Había tenido un infarto masivo. Entonces hay que identificar, por eso, este tipo de pacientes, sobre todo en las personas adultas mayores. No se olviden de preguntar, chicas. Ahora vamos a ver dificultad respiratoria. Esto de dolor torácico es para identificar la prioridad, para no dejar al paciente, para ver que a veces el paciente, no, no quiero ir al hospital, que no sé qué, allí me van a hacer esto, me van a hacer lo otro, que no sé qué. Ustedes, si es prioridad uno, ya lo identificaron, vaya, tiene que ir a un hospital de mayor capacidad resolutiva. Allí no lo van a poder manejar. Va a necesitar medicamentos que ustedes en ese establecimiento, de acuerdo al nivel, no van a tener. Entonces es preferible, le ponen su máscara de oxígeno, lo suben, ya le canalizaron su vía y lo más rápido posible va a un establecimiento de mediana complejidad si lo tienen más cerca, y si no, de tercer nivel si lo tienen más cerca. Pero no se queden con el paciente para evitarse problemas médico-legales. Vamos a ver ahora lo que es dificultad respiratoria. Dificultad respiratoria. Se define, dice, como el esfuerzo adicional para lograr la ventilación pulmonar.
Si yo tengo dificultad respiratoria, puedo tener dificultad respiratoria por obstrucción desde la parte más próxima a la nariz hasta los pulmones, ¿no? Desde la parte más próxima. Puedo tener dificultad respiratoria y respiro por la boca. Ustedes han visto que el, puedo decir, hasta el 80% de los niños respiran por la boca. El 80% casi de los niños. Y conforme van creciendo, van creciendo, van creciendo, ya van mejorando, respirando y hasta la carita les cambia. Y eso les digo porque también me tocó hacer algunos años otorrinolaringología. Y los pacientes con pólipos nasales, los pacientes, en el caso de los niños, con eh, los pacientes con amigdalitis hipertrófica, los pacientes que, por ejemplo, les gustaba jugar fútbol y generalmente paraban con cuadros de una faringoamigdalitis hipertrófica aguda, crecen tanto las amígdalas que les dificulta respirar. Ya me cansé, ya, pero si acaba de comenzar a jugar, sí, pero ya me cansé. Entonces, esa dificultad respiratoria también hay que identificarla, ¿no? Hay que buscar los antecedentes, hay que ver qué es lo que sucede, por qué, si es la primera vez y todas esas cosas. Dificultad respiratoria también puede ir de menos a más, puede ser bruscamente, que también se golpeó. No puedo respirar, no puedo respirar y puede ser un trauma costal. Y ustedes saben que el trauma costal les va a demorar desde el momento que se golpearon hasta por lo menos un mes y medio, 2 meses. ¿Por qué? Porque el dolor, la costilla está tan pegada a la piel que eso duele. Y como eso no se puede enyesar, al contrario, el paciente tiene que estar haciendo ejercicios respiratorios para que eso consolide, entonces le va a causar molestias y esto también puede causarle una dificultad respiratoria. Como les decía, una dificultad respiratoria va desde la nariz pasando por por la faringe, pasa por la laringe, pasa por la tráquea, pasa a los bronquios, pasa a los pulmones. Ahí se queda, ¿no? Entonces, se define, dice, como un esfuerzo adicional para lograr la ventilación pulmonar. En casos graves progresa a insuficiencia respiratoria, que ocurre cuando el sistema no puede mantener adecuadamente los niveles de gases. Ustedes saben que ese es un intercambio gaseoso, lo regular, lo que cada uno de nosotros que todavía no tiene ninguna de esta patología y que Dios no lo quiera que la tenga, este, no puede ventilar regularmente, entonces este paciente tiene que mantener adecuadamente los niveles de gases en sangre, resultando una disminución de esto cuando la presión de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio. El síndrome de dificultad respiratoria aguda es un tipo de insuficiencia respiratoria causada por diversos trastornos que provocan la acumulación de líquido en los pulmones y en las concentraciones de oxígeno sanguíneo demasiado bajas. Eso es la insuficiencia, pero una dificultad va de lo trivial a más, a insuficiencia. Los pacientes que sufren dificultad respiratoria, dice, por lo general con respiración rápida y superficial. No emplean todo el tórax, sino, o sea, entonces es su respiración superficial. La piel puede llegar a presentar una coloración progresivamente, ¿no? Desde una coloración rosada hasta una coloración cianótica, o sea, azulada, ¿no? Media gris, azulada. Ustedes ya la conocen, es un cianótico. Está cianótico, sí, está cianótico. El paciente está cianótico, las uñas están cianóticas, la región perioral está cianótica, la punta de la nariz está cianótica, tiene aleteo nasal, tiene cianosis en orejas y en las partes distales, entonces es un paciente críticamente enfermo, ya no es una dificultad respiratoria, es una insuficiencia respiratoria. A mí me encargaron dificultad respiratoria. Las personas afectadas son prioridad uno también. Y se tratan, y hay que ir, igual que el dolor torácico, hay que ir descartando.
poco a poco viendo y para ahí también, si ustedes tienen la posibilidad del bien, si el paciente, por ejemplo, ¿dónde se produce la mayor cantidad de insuficiencias respiratorias? En los viajeros, por ejemplo, ¿no? Dificultad respiratoria. Un paciente normal en la costa, al nivel del mar, y no tranquilo, pero va subiendo, hablando de, suponiendo de aquí a Huancayo, va subiendo, va por Matucana, un poco que tiene la sensación de falta de aire, y si no tiene enfermedad pulmonar previa, bien, va a llegar a Ticlio, porque después ya es bajada también, ¿no? Eh, Más o menos graficando, ¿no? Llega a la Oroya, ya disminuye un poco, sí, me siento un poco mejor, pero ustedes lo miran y todavía está con aleteo, todavía está con cianosis y en lo máximo, en el tope estuvo cianótico, le pusieron una mascarita, él decía que se sentía mejor porque él quería llegar a donde quería, pero no, si ustedes lo ven mal, regrésenlo porque el problema va a ser más allá. Porque hablar, si nosotros nos estamos yendo a Junín, ya es hablar de 3000 y tantos metros sobre el nivel del mar, y de lo que estamos a nivel del mar, a irnos a esa zona, eso no va a ceder. Pero los pacientes, por ejemplo, optan a veces por viajar de noche porque no lo van a percibir, dice. ¿Pero qué lo van a percibir? Van a llegar allá ya cianóticos. Entonces, hay que, previamente a los pacientes adultos mayores, sobre todo, hay que evaluarlos antes de que viajen a zonas de altura. Eso y a pacientes que tienen también dificultad respiratoria y que, sobre todo, justo, siempre me decían a la hora de exponer, y siempre recuerdo algún caso anecdótico, y a mí no es que a mí me pase todo, sino que como yo laboro en la emergencia, siempre tengo que ver cosas así. Alguna vez cuando trabajaba en un lugar a 3500 metros, en un hospital, llegó un niño que era hijo de un policía. Más o menos debería tener 12 13 años. El niño había llegado tranquilo a Huancavelica. Y el papá lo trajo al hospital y dice, dice que le falta el aire, pero el papá pues no le interesaba, ¿no? Dice que le falta el aire. Ah, ya, seguro que le ha dado soroche, todo el mundo, ya, dificultad respiratoria. Ponle una mascarita, ya se. Le pusieron su mascarita y se fue el personal, como estaba en la unidad de shock trauma, no es, o sea, en la unidad de shock trauma tiene que haber un personal definitivamente, ahí tiene que estar constante y permanentemente porque el deterioro puede ser en cualquier momento. Entonces, lo dejaron, está en la unidad de shock trauma, hay un niño en la unidad de shock trauma. Pasaba, porque como era un niño no lo veía yo veo adultos. Entonces, pasé y digo, ¿qué hace ese paciente allí? Entonces me dice, no, es un niño que ha venido con dificultad respiratoria. Ah, ya. Cuando en eso el niño me hace una seña con la mano. Entonces yo me acerco y me dice, ya no puedo respirar. Eso fue lo último que dijo. Entonces yo le digo, tráele una máscara y llama al pediatra, porque es un niño. Llama al pediatra. El pediatra estaba tomando desayuno. Entonces se le perifoneó al pediatra, paciente en la unidad de shock trauma. Mientras eso, yo estaba pasando nada más. Pero cuando vi a un niño, dije, no, dame la máscara, dame la máscara. Y al niño ya no hablaba. Lo intubé con un tubo neonato, para neonato, porque cuando yo puse el laringoscopio vi que no iba a entrar, entonces dije, no, con este mejor. Le puse con un tubo de neonato, el niño ya le pusimos de todo se le puso al niño. El papá había ido, no sé, creo, a presentarse a la comisaría, algo así, pero no estaba en ese momento. Cuando regresó, le avisaron, parece que lo llamaron por teléfono. Regresó, vino ya con el fiscal, se llevaron todo hasta el tacho de basura, qué cosa le habíamos puesto, todo, pero el niño falleció. Y yo era la más intrigada en saber qué cosa era. En ese tiempo yo también hacía las veces de médico legista, pero no me dejaban hacer a mí la necropsia, porque yo había sido el médico que la había atendido. Ahora.
Entonces esperé y hizo un médico de salud, una pediatra de salud, le hizo la necropsia, el papa. Se llevaron todo, todos los libros, todo se llevó el fiscal. Nos querían, a nosotros nos querían procesar, ¿no? Yo le digo, pero qué raro, yo le he puesto el tubo, pero el niño igual ha fallecido, qué raro. Y llegó el pediatra, todo, dijo, pero es ya, pero el pediatra vio que yo ya lo había intubado, todo, que lo estaba bolseando, que le había puesto todo. Entonces dije, ¿qué es esto? Bueno, esperé la necropsia, el papá estaba muy irritable, venía cada rato a decir qué más habían hecho. Bueno, no se le podía explicar por qué era policía. Bueno, yo lo dejé ahí, ya le encargué todo al pediatra porque él era el responsable. Pero ya yo había hecho todo lo que tenía que hacer por el niño. Y no logré contactar con la médico de salud, pero llegué a preguntarle al que ayuda a hacer las necropsias. Y le digo, dime qué cosa había. Bueno, yo no sé, me dice, porque él ayuda, pues, ¿no? Entonces yo le digo, en ese tiempo, lo estoy hablando de un tiempo cuando todavía no había celulares, no se podía tomar fotos. Entonces, léeme lo que dice al final, le digo, del acta de necropsia. Solo lee lo que dice al final del acta de necropsia. ¿Qué era? No, él me lo explicó. Él me lo explicó primero a su manera y me dice, ese tubo grande que lleva, que es una arteria grande, cuando doblaba hacia abajo, se convirtió en un hilo y después otra vez en una arteria grande. Entonces yo llegué a identificar. Ya, ahora léeme la parte de abajo. Él lo leyó y era una estenosis aórtica. El niño había vivido casi hasta los 12 años a, a nivel del mar. Había normal, ¿no? Jugaba con los niños, pero se cansaba rápido y se sentaba. Pero tenía una estenosis aórtica brutal y el padre no sabía de eso y lo había llevado a Huancavelica y murió el niño en Huancavelica. Era una estenosis aórtica. Miren cómo llegamos a identificar ya en la necropsia. Y se hizo todo un problema, pues, porque vino el fiscal, vino, todos querían ajusticiarnos a nosotros, porque era hijo de un policía. Pero el problema en realidad fue del padre, no que ni siquiera del padre, porque no había identificado, no, de repente le restó importancia a lo que el niño decía que le faltaba, ¿no? Que le faltaba el aire y nadie lo identificó. Entonces, casos como esos existen muchos. A mí me tocó acá en Lima 3 niños que yo los llegué a identificar que el niño tenía una malformación arteriovenosa. Me estoy saliendo del tema, pero solo para hacerlos conocer, ¿no? Eran 3 niños que investigan, uno de ellos me llamaron los de pediatría, otros, yo entré accidentalmente a pediatría e identifiqué 3 malformaciones arteriovenosas cerebrales. Inmediatamente, sin coordinar la referencia, los mandé a un hospital nivel 3. Me dijo, pero tienen que tomar. No, le dije, a esto ya no es mi responsabilidad. El niño está vivo, está con funciones estables y ustedes lo ven, porque esto es una malformación arteriovenosa. Yo no sé cómo dije es una. Y era una malformación arteriovenosa. Le tomaron la tomografía y llegaron a operarlos en el hospital del niño. O sea, hay casos que ya uno los va a identificar post-mortem. Por eso tiene que desde un principio estar expectante y observando. Sobre todo las dificultades respiratorias cuando los niños dicen, hay que creerles y hay que hacerle, a veces exageran, a mí me cansé, que no sé qué, o no quiero jugar, ya bueno, pero igual hay que llevarlos para que esos niños sean vistos por los neumólogos o por, de repente solamente una cuestión de faringoamigdalitis, hipertrofia amigdaliana o pólipos que tienen por cuadros severos de rinitis, qué sé yo, ¿no? Pues muchas cosas puede ser, muchas cosas pueden ser. Entonces estábamos hablando de dificultad respiratoria.
Entonces, los pacientes que sufren dificultad respiratoria, dice, son respiraciones rápidas y superficiales, ¿no? La piel puede llegar, ya lo dijimos, a su lado. Las personas afectadas son prioridad uno también, hasta que demostremos que ya dejó de ser prioridad uno y que eso debe ser evaluado por consulta externa, ¿no? Cuando ya hemos identificado, le hemos tomado la placa, hemos visto todo, hemos sacado análisis de gases arteriales y hemos visto, estoy hablando de un hospital de mediana complejidad, le hemos visto que este paciente no cumple una con una insuficiencia respiratoria y solo es una dificultad respiratoria, va para consulta externa. Pero si no, estos pacientes pueden ir, sobre todo en los adultos mayores que tienen cuadros neumónicos, cuadros de derrame, cuadros de ICC descompensada de diferentes niveles y todas esas cosas, la dificultad respiratoria va a ser de acuerdo al grado de cada patología, ¿ya? Entonces, estos pueden llegar hasta ventilación mecánica. O sea, progresivamente pueden llegar, si la enfermedad va aumentando, 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 por más de que uno haga, le ponga los antibióticos, ya haya identificado la patología, pero a veces la situación se torna inmanejable porque tienen que ir a ventilación mecánica, ¿no? Que es dependientes de un equipo, ¿no? Entonces, progresivamente se va suministrando oxígeno de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al FiO2. El FiO2 regular a la que estoy ventilando yo, a la que ustedes ventilan regularmente, 0,21. Es el FiO2 normal. Pasado de esos, ya se condicionan sin insuficiencia respiratoria a diferentes grados. El síndrome de dificultad respiratoria aguda es una urgencia, no es una emergencia, pero si ya está identificado como dificultad respiratoria o una emergencia, pudiendo ser, claro, dependiendo de cada caso. Puede darse en personas que ya padecen una enfermedad pulmonar previa o crónica o en personas de pulmones previamente normales. Causas de dificultad respiratoria. Pueden ser múltiples. Muchas pueden ser las causas. La alteración causa daño pulmonar por producir síndrome de dificultad respiratoria aguda. Más de la mitad de las personas con síndrome de dificultad respiratoria aguda y se lo desarrollan a consecuencia de una patología grave y extensa. Puede ser una sepsis, puede ser una neumonía, puede ser una crisis asmática, puede ser cuadros que no son tratados oportunamente, aspiración, generalmente los niños pequeños cuando tienen juguetes pequeños también pueden hasta aspirarlos y puede causar dificultad respiratoria. Alguna vez, y me voy a pasar hablando toda la noche, alguna vez hablando de dificultad respiratoria. Yo hacía turno de noche en un establecimiento de primer nivel y trajeron a un adulto, serían las 12 de la noche, casi rompiendo la puerta, no, no puede, ya se está muriendo, no decían otra cosa. Era un paciente que había estado ingiriendo alcohol y se había atragantado con un pedazo de carne. Entonces, lo, y cuando lo vi, dije que todavía estaba ventilando, tenía una respiración superficial. Entonces dije, pero en un establecimiento de nivel uno pues yo no tengo laringoscopio, no tengo nada para poder asistirlo, no puedo intubar al paciente, no puedo hacer otra cosa, ¿no? Pero llegué a ponerle el mango de un otoscopio, llegué a ponerle cuando este paciente quiso jalar aire, lo pude poner en la boca para que no me muerda la mano. Y con una pinza saqué la carne. Pero el paciente ya en su casa lo habían golpeado, le habían hecho de todo al paciente, que creo que resultó politraumatizado de tanto golpe que le habían metido para poder desatorarlo, porque sabían que había estado comiendo carne, pero no pudieron, pero llegaron al establecimiento de salud. Y yo lo único que me quedó es poner el mango que es tan duro del otoscopio para poder con una pinza sacar la carne. Y allí teníamos una cama solo para puérperas. Y ahí lo tuvimos que dejar pues, porque el paciente estaba todavía con mascaritas y teníamos mascarita y un balón de oxígeno.
Lo dejamos todavía que mejorara su problema respiratorio. Y como era un lugar pequeño, al día siguiente el personal estaba vigilante, ¿no? Pero en algún momento se descuidaron y el paciente se escapó. Pero vino con una insuficiencia respiratoria por atragantamiento y eso es muy frecuente en los alcohólicos o las personas que están ingiriendo en el alcoholismo agudo. Eso hay que tener en cuenta. La aspiración por inhalación del contenido de ácido del estómago de los pulmones también. A veces las personas se depletan tanto que se aspiran. En las quemaduras también hay inhalación y los pacientes presentan dificultad respiratoria marcada. Embolia de líquido, esto ya es más raro, hay que identificarlo con otro tipo de exámenes, ¿no? Embolias de líquido amniótico, los pacientes preeclámpticos que convulsionan, se aspiran, ¿no? Los abortos sépticos, pacientes críticos, hay que ver toda la parte, pero como ustedes saben, existe el ABC y el ABC primero es el aire. O sea, primero el paciente tiene que ventilar, porque si no, nada hacemos con otra cosa si no lo ventilamos al paciente primero, ¿no? Lesiones torácicas, ya le dije, contusiones, cirugía de revascularización coronaria, cuando el bypass a veces son dados de alta y todas esas cosas y después presentan insuficiencia respiratoria, ¿no? Dificultad respiratoria primero y después insuficiencia respiratoria. En los pacientes ahogados, inflamación del páncreas menos frecuente, inhalación de grandes cantidades de humo, gases y tóxicos, eso sí, sobre todo en los bomberos o en las personas que están expuestas a ese tipo de traumas, ¿no? Lesión pulmonar provocada por inhalación, elevada concentraciones de oxígeno. También hay lesión pulmonar, incluso se pueden producir lesiones pulmonares por cuando uno le pone mayor cantidad de oxígeno, porque van rompiendo los alveolos y se producen las llamadas bulas. Entonces hay que ir, pulsoxímetro ahorita lo tiene todo el mundo. Con esto del COVID lo tiene todo el mundo. Entonces ponerle un pulsoxímetro sobre todo, y a veces las personas se pintan tanto las uñas o se ponen acá, sobre todo acá en la costa se pintan o se ponen uñas postizas y todas esas cosas y el pulso oxímetro no capta. Póngaselo en la oreja, pero vean la forma de ver la saturación de este paciente, ¿no? Sobredosis de drogas y fármacos, a veces uno ni sabe, el paciente se toma, sobre todo los gestos suicidas. Ellos no van a parar hasta lograr su objetivo, porque siempre o hay un trauma o hay acciones que he visto N casos que ellos no persisten en su actitud de suicidios. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de pacientes. Manejo psiquiátrico, definitivamente. En cuadros neumónicos que también se pueden aspirar. La presión arterial, que si se mantiene baja de forma prolongada o que alcanza valores peligrosamente bajos, también pueden condicionar insuficiencia respiratoria, puede producir un shock. Embolias pulmonares, pacientes que padecen, por ejemplo, de varices, pacientes que padecen de obesidad mórbida, a veces ni se sabe por qué, y de repente se dispara un émbolo y va a pulmones y produce dificultad respiratoria primero y después insuficiencia respiratoria. Tiene mucha relación la dificultad con la insuficiencia respiratoria. No hay que desmerecer ninguna de las dos. Hay que ir a identificar el porqué, ¿no? Infecciones graves, todo tipo de sepsis va a producir dificultad respiratoria y después puede producir insuficiencia respiratoria. Los accidentes cerebrovasculares también, por eso les digo, hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta, todas las patologías pueden producir dificultad y pueden llevar a insuficiencia respiratoria. Todas las patologías, desde las más simples hasta las más complejas. En las transfusiones, con los pacientes politransfundidos, pacientes con grandes hemorragias, o pacientes con trastornos hemáticos que reciben transfusiones de más de 15 unidades también pueden hacer insuficiencia respiratoria, dificultad primero y después insuficiencia. La clínica de la dificultad respiratoria, disnea, o sea, dificultad, es un término médico para la sensación de falta de aire, o esfuerzo o incomodidad. Se clasifica en 5 grados desde el esfuerzo
intenso hasta la disnea en reposo. Vamos a ver. Otra patología es el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que se caracteriza por una inflamación pulmonar difusa y acumulación de líquido. Aparte de que tiene dificultad respiratoria, van a encontrar líquidos. ¿Dónde van a encontrar los líquidos? En la parte basal. ¿Por qué? Porque los líquidos pesan más que el aire. Por tanto, lo primero que van a encontrar en los pulmones, y eso se lo digo a los alumnos de la universidad, cuando me quieren engañar y me dicen, sí, hemos visto, era una ICC, ya, ¿y cómo era la placa? Yo le digo que me describan la placa, ¿no? Entonces me dice, la placa se veía un moteado, mira cómo me engañan. Entonces yo le digo, ya, ¿y cómo estaban los ángulos costodiafragmáticos? Estaban bien, esa parte sí estaba ventilando. No, pues, porque el líquido va hacia abajo, el líquido no va hacia arriba. La bula sí puede ir hacia arriba, pero el líquido ¿dónde va? Hacia abajo. Entonces lo primero que se va a obturar va a ser el ángulo costodiafragmático. ¿Lo conocen? Qué pena que no podamos hablar directamente para poder. Y habrá oportunidad. Los signos físicos más comunes son indicadores clínicos de evaluación médica que incluyen aleteo nasal, retracciones intercostales. Ese es lo primero, ya les he dicho, aleteo, cianosis, retracciones intercostales. Ustedes lo descubren y ahí ven que cómo la parte entre las costillas se mete, se deprime, esa retracción intercostal. Taquipneicos, la frecuencia está mucho más acelerada, ¿no? Y los cambios de coloración en la piel, que ya les he dicho, la cianosis. Grados de la disnea en la escala de desde grado 0 hasta grado 5. Hablamos anteriormente, grados de la disnea, ¿no? Ausencia de ahogo excepto realizar ejercicio físico intenso. Sensación de falta de aire, grado 1, al caminar rápido. Necesidad de detenerse a descansar al caminar, generalmente de pacientes obesas y de pacientes también de edad avanzada, ¿no? Grado 3, obligación de parar a descansar después de caminar unos pocos minutos o menos de 100 metros en un terreno plano, llano, ¿no? Grado 4, dificultad para respirar al realizar actividades cotidianas básicas. Si yo apenas me he levantado y he caminado unos pasos y ya tengo dificultad para respirar, ¿no? Y grado 5, que cuando el paciente está, no puedo decir echado, porque ese paciente nunca va a estar echado, su posición va a ser semisentado hasta para dormir, tiene que ser más de 45 grados, entonces ese es grado 5. El paciente está en reposo y se presenta una sensación de ahogo. La dificultad respiratoria sucede al cabo de 24 a 48 horas. La aguda, ¿no? Y de haberse producido una lesión o enfermedad original. Al principio dice la persona afectada presenta dificultad respiratoria y generalmente con una respiración rápida y superficial. Eso ya lo dijimos, mediante un estetoscopio, el médico, ya sea de primer nivel, lo primero es su estetoscopio. Uy, no tenía estetoscopio, poner la oreja, pues. No te queda otra, tienes que poner la oreja, pero en un establecimiento de primer nivel tiene que haber un estetoscopio, tiene que haber un tensiómetro, tiene que haber un pulsómetro, tiene que haber un termómetro. Mínimo, mínimo. Desde el... Todo el mundo sabe usar. Cuando uno va a las diferentes casas ya, incluso ahora en el maletín de emergencia, no se olviden, el maletín de emergencia nadie lo tiene. Hay un terremoto y nadie lo tiene. Pero nadie carga, hasta se olvida del maletín de emergencia dónde está. Tiene que haber un pulsómetro, un termómetro, mínimo, ¿no? Entonces un establecimiento de primer nivel de todas maneras tiene que tener esos implementos. ¿En quién se percibe más? En las personas de piel clara, es obvio, ¿no? Se presenta. ¿Y en quién se percibe mejor los tirajes? En las personas más delgadas, porque se deprime la parte intercostal y uno lo va percibiendo, ¿no? Entonces uno está viendo, no, mira, tiene tirajes. Entonces a veces cuando los alumnos me quieren engañar, ya, tenía dificultad respiratoria, si no insuficiencia respiratoria, así, ya, ¿y qué tenía? A ver, cuéntame qué tenía. Tiene que decir todas las cosas que uno les ha dicho progresivamente. Triaje, cianosis, depresión supraesternal, depresión intercostal, para ver cada una de esas cosas. Todo eso tiene que describirlo.
En quién se percibe, por eso en la persona de piel clara. Eso no quiere decir que en los morenos no se va a percibir, sí se percibe. Hay que ser muy acucioso y percibir. ¿En quién se percibe más? Obviamente en los niños, ¿no? Una coloración gris, una cianó o blanquecina en la boca. ¿Por qué? Porque la hipoxia los lleva a eso, ¿no? Alrededor de los ojos, también debajo de las uñas, las personas de piel oscura, otros órganos como el corazón. ¿El cerebro puede sufrir alteraciones en su funcionamiento? Sí pueden sufrir. Puede producirse una bradicardia o una taquicardia también. El paciente puede tener alteraciones a nivel cerebral, sí, puede haber trastorno del sensorio porque está bajando la frecuencia cardíaca o está bajando el ritmo cardíaco o el paciente está en una insuficiencia respiratoria y ya, pues también se tiene que agotar, ¿no? Diagnóstico, funciones vitales y clínica ya detallada. Medidas de concentración de oxígeno en sangre, ya lo hemos dicho con pulsoxímetros, y si tiene para sacar AGA, en buena hora le sacan AGA. Su radiografía de tórax, la radiografía de tórax que muestran líquidos en el espacio deberían llenarse de aire, ¿no? Si hay líquido, definitivamente va a estar en la parte baja. Tiene que estar allí, por gravedad tiene que caer. Hay algunos lóbulos que también pueden tener en su base, sí, pero en la base del lóbulo. En la base, o sea, tiene el lóbulo, este tiene tantos lóbulos, ya sí, pero allí se nota, eso se llama cisuritis, ya cuando se nota bien marcados los segmentos de los lóbulos. Se llama cisuritis porque allí hay líquido y siempre eso va hacia la parte de abajo. ¿Puede ser necesario realizar más pruebas? Sí, hasta tomografías. Tratamiento de acuerdo a la causa. No les puedo decir qué tratamiento porque de acuerdo. El infarto agudo del miocardio, por ejemplo, viendo la parte anterior o también que puede condicionar una dificultad respiratoria hasta una insuficiencia respiratoria, tiene que ser de acuerdo a la causa. No puedo poner por poner. Lo más que podía hacer es ponerle una vía, identificar bien con todos los exámenes, corroborar y ponerle su máscara de oxígeno. La oxigenoterapia, ya sabemos, eso de allí, ustedes deben saberlo que existen sistemas de bajo flujo, que son dispositivos que proporcionan todo tipo, el gas, el oxígeno al paciente que necesita para respirar. Puede ser, por ejemplo, un soroche, ya le pone su cánula binasal y listo. Supera, no tenía ninguna patología respiratoria ni cardíaca, nada. Soroche, ya, le pone su cánula binasal, le pones 3 a 4 litros, listo. Superó, ya va caminando poco a poco, nada de correr, nada de subir Machu Picchu ni nada. Cánula binasal, cánula nasal, gafas o bigoteras, ya saben, el más utilizado económico, flujo de 1 a 6 litros por minuto y brinda un FiO2 de 24% a 40%. La mascarilla facial, la máscara que ustedes conocen, 5 litros por minuto, brinda de 40 a 60%. Mascarilla de reservorio. Tiene abajo un dispositivo. Ahora lo vamos a ver en una gráfica, ¿no? Esta brinda de 10 a 15 litros por minuto con un FiO2 de 60 a 90. Sistemas de alto flujo, mascarilla de Venturi, ¿ya? Mascarilla de Venturi, cánula nasal de alto flujo. Son unos dispositivos que utilizaron bastante, sobre todo ahora último, antes ni siquiera se utilizaba. Lo tenían guardado y no sabían para qué servía. La cánula de alto flujo se utilizó en el tiempo del COVID, ¿no? Entrega flujos de gas calentado y humidificado, ¿no? De 60 litros por minuto, permitiendo concentraciones altas, ¿no? Hasta del 100%. Los pacientes con síndromes obviamente deben ser tratados con insuficiencia respiratoria, tienen que ser tratados primero en la unidad de shock trauma, porque son pacientes que ingresan por la emergencia y de ahí pueden pasar a la unidad de cuidados intensivos de acuerdo a la patología. El éxito del tratamiento depende generalmente de tratar el trastorno subyacente. Obviamente, primero se identifica por qué y después se trata, ¿no? Si va a tratar con oxígeno, perfecto, queda con oxígeno, pues se va. Si tiene una enfermedad de fondo, se trata la enfermedad de fondo. O puede pasar a UCI o puede pasar a piso, si va a continuar el tratamiento. Si está mejorando y va a continuar el tratamiento, pasa a piso. Si el oxígeno suministrado por una mascarilla u otro dispositivo con un casco o una cánula no corrige las concentraciones bajas de oxígeno,
y se requieren dosis más elevadas de oxígeno, debe emplearse la ventilación mecánica, que son los equipos que tienen que ser calibrados y graduados de acuerdo a la necesidad del paciente. Ese es un tema aparte. Acá ustedes ven una máscara, la primera gráfica, una máscara, acá en una cánula, acá, esta es una cánula de alto flujo de la niña, de la señorita, y este es un ventilador mecánico, esta es la bigotera, esta de acá. Fuentes de suministro, ya dijimos, fuentes de suministro, el oxígeno llega a través de los dispositivos. ¿En qué está depositado el oxígeno? En concentradores de oxígeno, en balones o cilindros de oxígeno, de acuerdo al tamaño y a la capacidad. Y también hay oxígeno líquido, que están almacenados a temperaturas muy bajas en los tanques portátiles, ¿no? Cuando los pacientes necesitan movilizarse, fuera de los balones o fuera de los concentradores de oxígeno. Pronóstico depende de la patología y también depende de la oportunidad en que se maneje el paciente, ¿no? Aquí vemos otro tipo de equipos, un ventilador mecánico, un paciente que está conectado al ventilador mecánico, acá otro ventilador mecánico, acá tenemos las máquinas para ir controlando al paciente y acá una mascarilla. Gracias. Si hubiera alguna pregunta, me la hacen saber. ¿Hay preguntas? A ver, jóvenes, si tuvieran alguna pregunta, me la hacen saber. ¿Nadie? Bueno, con esto concluimos con ustedes. Muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes.